Habíamos quedado en cómo Macedonio se convierte o empieza a ser una figura trascendental para la cultura porteña, particularmente para la cultura de Buenos Aires, no en la cultura oficial. Decíamos, en los arrabales. Y cuando decíamos que Macedonio, en su estilo, en sus formas que les resultó tan complejo a algunos, se notaba la a la hora de comentar sobre la obra de Macedonio, eh, tiene, a ver, hagamos un pequeño salto hacia el pasado. Durante todo el siglo XIX, particularmente a partir de 1810 para adelante, no por la Revolución de Mayo, sino por una cuestión de tiempos, que circulaban en el territorio de la Argentina y en el mundo, tenían que ver fuertemente con aquellas ideas que había impuesto la Revolución Francesa en 1879. Estas ideas de igualdad, fraternidad y libertad, pero estas ideas que tenían que ver con no solo quitarle poder a los nobles, no solo lograr un sistema político más igualitario, no igualitario ni en pedo, pero más igualitario que con los reyes, los nobles y compañía, tenía una parte cultural, filosófica, de pensamiento, que tenía que ver con, hasta la Revolución Francesa, hasta la caída de las monarquías, tenía que ver con la función rectora que tenía la Iglesia Católica como faro del saber. Cuando se acaba con las monarquías, los monarcas eran descendientes de Dios, por lo tanto se acaba al mismo tiempo con el poder eclesiástico. Y si se acaba con el poder eclesiástico, se acaban las verdades que el poder eclesiástico emanaba, se acaba el prestigio de obedecer a las verdades que el poder eclesiástico mandaba. ¿Se entiende esto? Entonces es necesario recurrir a otra clase de saberes. Es necesario recurrir a otra clase de usina de no la iglesia, ya no lo eclesiástico, ya no los curas. Tiene que aparecer una de saber profana. Esta frente de saber profana comienza con el positivismo, con Augusto Comte, con, bueno, toda esa banda que ustedes ya han visto en distintas materias, y que postulan el saber positivo, el saber científico en cuanto a positivo, en cuanto a que se pueda comprobar, en cuanto a que se pueda verificar, y que tiene que ver con el sistema de ideas positivista, que es que todo, a partir de que llegamos a un punto de pensamiento que se basa en los hechos y va hacia adelante, ya no requiere de las viejas enseñanzas, no requiere la aprobación ni la legitimación de las viejas enseñanzas eclesiásticas. No, ahora es la ciencia en sí misma, que por supuesto, en tanto en sí misma, no tiene límites. El progreso es eterno, es siempre para adelante y siempre hay progreso. Esto es una de las bases del sistema de ideas positivista y es la base fundamental de lo que se convertirá más tarde en el sistema capitalista de producción. El progreso indefinido, hacia adelante. Estas ideas, digo, en el siglo XIX no tenían contra. Todos eran partidarios de las ideas de la Revolución Francesa y del pensamiento positivo. Incluso Carlitos Marx. Incluso Karl Marx, que cuestiona una cantidad de elementos del sistema capitalista en boga, es también un positivista a ultranza. Lo podemos demostrar, pero digo, para decirlo rápidamente, fácilmente y torpemente. Por lo tanto, esta idea de que venía de que había, digamos, esta idea del proletariado, del poder proletario que después iba a llegar a el comunismo como síntesis, es una etapa en 3 pasos de un crecimiento positivo y progresivo. El sistema de pensamiento de Marx es positivista, más allá de las valiosas aportaciones que hizo Karl Marx.
Lo que digo es, no tenía discusión. Encima estamos en una época, principios del 1900, que si alguno se admira por las maravillas de poder estar en su casa escuchando a un Gil que habla de este lado, por el progreso tecnológico, les cuento que el progreso tecnológico del año 1900, de comienzo del siglo XIX, pisoteaba hasta el hartazgo a este progreso tecnológico. Piensen ustedes que en el 1900, a partir del siglo XX, a partir del inicio del siglo XX, hay aviones, hay aparatos más pesados que el aire que vuelan y llevan gente dentro. Hay cine, un sistema de imágenes en movimiento, sin que los personajes estén aquí. Hay radio. Puedo escuchar lo que alguien dice a 40 kilómetros. Hay teléfono, hay luz eléctrica. Las innovaciones tecnológicas de principios del siglo XX son descomunales. Esta idea de que el crecimiento y el progreso es eterno y no tiene nada que lo pare y siempre es positivo en toda la acepción de la palabra, es una realidad incontestable para los habitantes del siglo de principios del siglo XX. Fíjense ustedes que aparecen por esa época también, en los Estados Unidos particularmente, aunque ya tienen algunas referencias anteriores en Europa, pero aparece fuertemente como género de literatura popular en los Estados Unidos, la ciencia ficción. La ciencia ficción, por supuesto, aparece en su rama hard, en su rama dura. Esto es, aquellos relatos que a partir de la eternidad del progreso tecnológico y científico iba a producir maravillas y alguna que otra cosa desastrosa, pero siempre son las herramientas técnicas las que nos llevan hacia un paso más allá de donde estamos. Digo, todo eso es lo que se está cocinando en esta época, donde Macedonio empieza a burlarse de estos fundamentos. Estas idas y venidas en el lenguaje, estas puestas en duda acerca de los propios personajes que está presentando, estas puestas en duda acerca de las acciones que se desarrollan en la ficción que está construyendo Macedonio, es precisamente la deconstrucción, pero deconstruir es como livianito para Macedonio. Macedonio dinamita la concepción lógica del pensamiento positivo. En el zapallo que se hizo Cosmos es uno de los ejemplos más claros. El zapallo que hizo Cosmos, que es la lógica de crecimiento positivo y de progreso indefinido llevada hasta el absurdo total, llevada hasta el paroxismo, para mostrar la irrealidad de estos principios que regían absolutamente la vida de todos. Así como antes de la Revolución Francesa, en las campiñas de todo el mundo, cuando había vasallos, quienes vivían allí se regían por las grandes verdades emanadas de la Iglesia, para el siglo XX las grandes urbes se regían por las grandes verdades emanadas del pensamiento positivo. Piensen ustedes que el pensamiento de Charles Darwin, con su evolución, es inmediatamente aceptado por la sociedad. Pocas cosas tan rupturistas de las ideas de la tradición son aceptadas con tanta rapidez como el pensamiento darwiniano. ¿Por qué? Porque encajaba perfectamente con esta idea positiva, la evolución, en la supervivencia del más apto. Si eso no es la exégesis del capitalismo liberal y asesino que circulaba en el siglo XIX, no sé qué es. No digo que Marx lo hiciera en función de, no, digo que las bases de sus ideas estaban de consuno con las bases de las ideas de producción y de explotación que existían en ese siglo. Por eso la idea darwiniana pasa a ser la bandera de cualquiera
que quiera diferenciarse del pensamiento eclesiástico, de cualquiera que quiera ser progresista. La evolución dice que evolución, la misma palabra lo indica, hay un transcurso hacia algo mejor siempre. Siempre mañana es mejor, diría Luis Alberto Spinetta, pero refiriéndose a otra cosa, no vamos a juntar a Spinetta con Darwin. Lo que estoy diciendo es, hay todo un sistema de relaciones de pensamiento que lleva a esa lógica que es la que Macedonio se encarga de dinamitar en cada uno de sus escritos, que aparte de ser literariamente maravillosos, aparte de ser probablemente el mejor escritor de la Argentina de por lo menos hasta 1950, 1960, mucho después de su muerte, aparte de ser el mejor escritor, es de unas ideas tan revulsivas que no las dice, no las cuenta en términos o con la lógica del pensamiento positivo. No, las destruye dentro de la literatura. Y destruye la literatura al punto tal que la mayoría de la obra de Macedonio, es póstuma. Son todos escritos publicados después de su muerte por sus hijos. Macedonio no se dedicaba a escribir libros. No se dedicaba a publicar libros, escribía profusamente, hablaba, reflexionaba, pensaba, hacía las delicias de toda una generación de intelectuales entre las décadas del 10, 20 y 30, pero no publicaba. Hasta este punto su desprecio o su menosprecio o su minimización de la importancia literaria. Hasta ahí entonces esa es la potencia de Macedonio, tanto en los papeles de recién venido, como en el zapallo que se hizo como en cada una de las cosas que ustedes han tenido para leer. Si les resultó árido, si les resultó que daba demasiadas vueltas, alguien en los comentarios, en las consignas, dijo que parecía que lo hacía a propósito. Macedonio, sí, lo hacía a propósito, claro que sí. Es una demostración palpable que la literalidad, el orden literario le importaba a Tres Belines y que no le parecía del todo bien. Vuelvan a los textos de Macedonio, peguen la idea porque es delicioso absolutamente. En este mismo universo del que estamos hablando, digo, un macedonio como una suerte de anarquista revolucionario que no le tiraba bombas a Leopoldo Lugones, simplemente, para decirlo en francés, se le cagaba de risa. Esto es lo que hacía Macedonio con Lugones, pero no con Lugones particularmente como persona, sino con el sistema de ideas imperante. En ese contexto es que aparece Roberto Godofredo Art. Roberto Art también, digamos, es el más joven de todos los autores que estamos viendo. Roberto Art nace en 1900, o sea que para el 20 tenía 20 años, en el 30 tenía 30 y así sucesivamente, hasta el 42 en que muere. Roberto Art, hijo de inmigrantes laburantes, no de inmigrantes terratenientes, hijo de inmigrantes urbanos. Roberto Art, con un apellido prácticamente impronunciable, con una educación formal por lo menos atípica. Art se cansó de contar en sus biografías y en las entrevistas que daba que lo habían echado del colegio primario en cuarto grado, lo cual era cierto. Lo que no contaba es que después había seguido la escuela en otros lugares. Pero sí, la educación formal de Roberto Art es por lo menos distinta, como lo es su vida, insisto, hijo de inmigrantes prusianos, trabajadores urbanos. Más distancia con un Jorge Luis Borges, con un Adolfo Bioy Casares o con un Leopoldo Lugones casi que no podía haber. Al punto tal que Art, no por fidelidad, pero sí por fatalidad,
es absolutamente coherente durante toda su vida. Es decir, él quiere trabajar de escritor. Y trabajar de escritor para Roberto Arlt, que publica El juguete rabioso a 1926, las Aguafuertes son posteriores, digamos, las Aguafuertes las publica en el diario El Mundo porque El Mundo lo contrata como escritor, no lo contrata de... Antes había laburado de periodista, pero lo contrata como escritor para que escriba esas Aguafuertes. Digo, las Aguafuertes artianas son eso, son la busca de un hijo de inmigrantes laburantes urbanos por conseguir un laburo que le dé de comer. No tiene fortuna propia, no tiene herencia, no tiene campos. Tiene su fuerza de trabajo. Es un proletario por todo concepto. Su fuerza de trabajo es la que le tiene que dar de comer y su fuerza de trabajo quiere Arlt que sea la escritura. Esa es la prepotencia de trabajo a la que siempre hace referencia. ¿Esto qué significa? En principio una gran diferencia con los escritores de la época. Una gran diferencia con Macedonio, que ni siquiera publicaba porque no tenía que morfar de la escritura. Una diferencia con Borges, que escribía para ser leído por sus amigos y colegas y ser festejado por la élite literaria, y para discutir con Lugones también Borges, pero discutir desde el lugar de los integrantes de la cultura. Arlt quiere laburar de escritor. Para poder laburar de escritor, esto es, para poder ganarse el mango con lo que escribe, Arlt necesita una sola cosa, a diferencia del resto de los escritores. Arlt necesita una sola cosa, y es ser leído. Necesita desesperadamente ser leído por la mayor cantidad de gente posible. Cada libro que Arlt publica tiene que ser vendido a la mayor cantidad de gente posible, si no, no le sirve. No quiere agradar a los muchachos de la revista Sur, digo por caso. Papeles de recién venido, El zapallo que se hizo, como todas las obras de Macedonio juegan a lo mismo. Eso es Papeles de recién venido. Es la mirada de alguien que no tiene un pasado común, por lo tanto le tenés que explicar todo. Le tenés que explicar todo y todo lo entiende con una literalidad, por momentos, que lo lleva al absurdo. Este es el juego de Macedonio. ¿Dónde estábamos? Estábamos en Arlt. En Arlt, y que Arlt necesitaba, decíamos, ser leído por la mayor cantidad de gente posible. Y la mayor cantidad de gente posible era no la élite porteña, no la cáfila cultural, no los contertulios del Tortoni. No, la mayor cantidad de gente posible era la gente de a pie. La mayor cantidad de gente posible era la población no demasiado culta de Buenos Aires, pero sí alfabetizada, por supuesto. Necesitaba que estuviera alfabetizada para que lo pudieran leer, pero no aquellos dilectos amantes de la cultura. Y a esos se dirige Roberto Arlt, particularmente con las Aguafuertes. ¿Se entiende? Por eso en cada Aguafuerte de Arlt lo que encontramos es una mirada hacia esa gente, porque si algo tenía, insisto, lo que les decíamos antes acerca de los ensayos, tenemos que escribir porque hay alguien que nos está leyendo y se lo tenemos que explicar a ese. Eso es lo que tenía clarísimo Roberto Arlt en cada una de sus producciones. Y en las Aguafuertes que se publicaban en un diario, pues más evidente todavía. Él tomaba de la vida cotidiana situaciones que las transformaba en anécdotas y en historias que fueran reconocibles para quienes lo leían, y quienes lo leían eran muchos. Ustedes saben que cuando se empiezan a publicar las Aguafuertes, el diario duplicaba su tirada los días que salían las Aguafuertes. Entonces ponele, vamos a decir cualquier cosa, pero supongamos las Aguafuertes salían los martes y los sábados. Esos días el diario duplicaba la tirada. Entonces, ¿qué hizo el director del diario? Le dijo, bueno, mirá, vamos a publicar las Aguafuertes en distintos días.
Si esta semana lo publicamos martes y sábado, la próxima lo publicamos el lunes y el miércoles, así compran el diario todos los días, a ver si salió el agua fuerte. El Mundo era, ¿no? El diario El Mundo. Digo, esta estrategia marketinera de cambiar el momento de las aguafuertes, que hoy en la televisión es casi el decreto de defunción de cualquier programa si te lo cambian de horario, que eso está cambiando con las señales de streaming. Pero digo, no, volvamos al 1920, 1930. Digo, a este punto las historias de Art eran deseadas por la población, por una población que no era, absolutamente no era, aquella que circulaba en los cafés literarios. Era el hombre de a pie. Por eso Art, como decíamos, toma situaciones que sean de la vida cotidiana, las hace reconocibles para ese sector de la población al que se dirige, el sector que compra el diario y lee sus cosas, las hace reconocibles y a la vez, porque es un escritor, porque es un talento, porque es un artista, a la vez, en cada una de esas aguafuertes, lo que hay es una crítica demoledora a esa sociedad que Macedonio se encargaba de talar a hachazos de talento y de absurdo. Art, como escribe desde y para el pueblo llano, no se va en circunloquios, presenta situaciones para destrozar eso que nosotros solemos llamar la moral burguesa y que fue acuñada más o menos por el señor, por el autor de Madame Bovary, Flaubert, por Gustave Flaubert, que era cualquier cosa menos amante de lo popular, era un aristócrata absoluto, pero por aristócrata, o por aristocrático, o por deseo aristocrático, detestaba a la burguesía igual que las clases populares, ¿no? Hay como una conjunción en esa historia. ¿Cuál sería la posición ideológica de Art más allá de que se entendió para quién escribía? Y pensalo. A ver, vos escribís si vos escribís para que te lean los sojeros, pues sabemos cuál va a ser tu posición ideológica. Si vos escribís para que te lean los industriales, sabemos cuál va a ser tu posición ideológica. Si escribís para que te lean los rumanos, pues más vale que estés en Rumania. Si escribís para que te lean los sectores populares, tu construcción ideológica está más o menos clara. ¿Esperás que yo te la diga? No, porque yo no la sé, porque para eso tendría que haber hablado con Roberto Art, para eso tendría que haberlo conocido. Lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en cada uno de los trabajos para todos, esto es, digo, no es menor, y está muy bien la pregunta porque me sirve para contextualizar este tema. Nosotros vamos a tomar las literaturas, los escritos, lo que está en ellos, no lo que dicen de ellos, no la lectura entre líneas, lo que está en las líneas, ¿qué dice el autor? A eso le vamos a agregar su contexto, a quién se dirige, cómo lo hace. De estos dos elementos vamos a extraer el por qué o el para qué. A partir de tener el para qué, a partir de tener el para quién y a partir de tener el por qué, pues vamos a poder definir cuál es la ideología de un autor X. ¿Qué es argumentar en estos casos? Es agarrar las obras de Art, agarrar las frases de Art, agarrar las construcciones literarias de Art, ponerlas en el contexto en que las está diciendo y decir, bueno, acá está pasando esto, porque dijo esto en este momento y produjo, o puede haber producido, o puede querer haber producido este elemento. Eso es argumentar. ¿Es la verdad? No lo sabemos. Buscarle una lógica al asunto. Exacto. ¿Es la verdad última? ¿Es efectivamente así? Nadie lo va a saber nunca, porque estamos hablando de gente que ya se murió y de épocas que no vivimos. Solo podemos, a partir de sus epifenómenos que nos han llegado hasta este momento. A partir de ahí lo que podemos tener es lo que hoy la ciencia toda entiende como construcción científica, que es la consistencia de una determinada afirmación.
no la verdad de la misma. La verdad es un concepto que solamente les sirve y solamente sirve en ámbitos religiosos. La verdad es divina, porque la verdad es inmutable, la verdad es para siempre, la verdad es única y es inmodificable. Nosotros, pobres seres imperfectos, humanos que andamos transitando la tierra, solo podemos acercarnos a una idea consistente, esto es, que funcione, que encaje con todas las variables. Como decía Conan Doyle, una vez descartado lo imposible, lo que quede, por improbable que sea, debe ser la verdad con la que nos quedamos, hasta que aparezca algún elemento que diga, no, ve, esa verdad a la que llegaste era imposible, listo, buscamos otra que no lo sea. De esto se trata la construcción de conocimiento hoy. Tal vez en el principio del siglo XX, la época en la que estamos hablando, tal vez no, era así. En la época en la que estamos hablando se consideraba que las verdades científicas eran inmutables, verdades absolutas, verdades para siempre. Quedó demostrado desde Heisenberg, desde el efecto mariposa, desde millones de elementos pertenecientes a la ciencia dura. Heisenberg es quien descubrió el principio de incertidumbre. Cuando vos analizás un átomo, la velocidad y la ubicación de los neutrones, digo, esto estoy haciendo una explicación así medio fácil, pero digo, la velocidad y la ubicación de los neutrones no es posible determinarla, porque en donde determinaste la ubicación, el método para determinar la ubicación modificó la velocidad, y donde determinaste la velocidad, ese método modificó la ubicación. Es el observador el que modifica el suceso investigado. El principio de incertidumbre de Heisenberg es el nombre que tenía el nombre de fantasía que usaba el protagonista de Breaking Bad, Walter White, se hacía llamar Heisenberg. Todo tiene que ver con todo es absolutamente actual y preciso. Siempre estamos hablando de hoy. ¿Qué podemos decir? O sea, si me preguntas a mí qué opino yo te digo, Art era nada, no te voy a decir porque no tiene la menor importancia lo que yo opino. A ustedes no les importa lo que yo opino. No tienen que saberlo, no necesitan saberlo, y si lo supieran tendría que importarles un bledo. Por eso no tiene sentido que porque no vamos a marcar a subrayar y decir, ¿ves? Art era comunista. No, porque fue afiliado al Partido Comunista y lo echaron del Partido Comunista. Porque estuvo en el Grupo Boedo y lo echaron del Grupo Boedo. Porque era despreciado por los del Grupo Florida, siendo el secretario de Guiraldes, que era uno de los puntales del Grupo Florida. ¿Se entiende? Esto de armar cajoncitos para las ideas no sirve. Lo que sirve es pensarlas y tratar de llegar a alguna clase de acercamiento a esa clasificación a partir de los propios textos y de la propia época que circula. Este es el laburo que hacemos todo el tiempo. De esto se trata, no sé, digo, no tenemos que hacer una hipótesis sobre la obra de Roberto Art, tenemos que ver cuáles son las ideas que pone en marcha, cuáles son los contextos en que esas ideas se ponen en marcha y relacionarlas, de eso se va a tratar el trabajo práctico, en las aguafuertes, y relacionarlas con los otros textos que también tenían su propio contexto de publicación. Este es el laburo, es un laburo de pensar, de analizar, de ir a los textos, de ir a internet y buscar la biografía del autor y ver, bueno, a ver cuándo escribió esto, qué estaba pasando, en qué año, cuál era su actuación política, cómo funcionaba. Entonces esto debe... Lo que estamos tratando nosotros es que cada afirmación que hagamos tenga su sustento. ¿Cómo lo hacemos? Trayendo un texto, una novela que ustedes eligen, ustedes sería ahí, ustedes eligen, esto de la cámara, que ustedes eligen, y la trabajan en base a sus propios saberes y entenderes, con la ayuda, con el auxilio o con la molestia de una cátedra que insiste en presentarles preguntas raras ante cada una de las cosas que ustedes postulan. Pero se trata fundamentalmente de que eso que postulan tenga sentido. El autor adhiere al
el neoliberalismo y está en contra del populismo redistributivo. Ah, ¿qué es el neoliberalismo? ¿Es Macri? ¿Es Menem? ¿Menem y Macri son iguales? No, no son iguales. No fueron iguales ni en persona, ni su historia, ni sus gobiernos. No fueron iguales. ¿Tienen características similares? Tienen características similares. Habrá que ver cuáles son las similitudes, cuáles son las diferencias para poder caracterizar cada uno. En el término neoliberalismo, página 12, Clarín o La Izquierda Diario incluyen fácilmente a los dos. Ahora, eso no nos dice nada. Eso no nos cuenta nada y no nos hace saber nada. Eso nos da cajitas donde meter las ideas y las preguntas. Eso es todo lo que ocurre. Lo que tratamos, esto es una cátedra dentro de una carrera universitaria para la licenciatura en periodismo, porque no se confundan, ninguno de ustedes necesita del título para ser periodista, ustedes no están estudiando para ser periodistas. Espero que entiendan eso y que no quieran, que su ambición no sea ser periodista, porque ser periodista no necesitan estudiar nada, como lo demuestra el periodismo actual. No necesitan estudiar nada, no necesitan saber nada para ser periodistas. Para ser licenciados en periodismo, sí necesitan una cantidad de conocimientos. ¿Se entiende hasta ahora esto? Digo, la crítica de arte en todas las aguafuertes son simpáticas, son graciosas, porque se dirigen a un sector que efectivamente está criticando en su doblez moral ideológica, no en su constitución de poder, porque no está... él sabe que quienes lo leen no son los dueños de los medios de producción, digo, para decirlo en términos marxistas. Sabe que son explotados y en función de eso habla. Cuando Art critica el sábado inglés, lo que está diciendo es, qué fácil, bueno, no vamos a laburar los sábados, en una época en que si no laburabas no cobrabas. No laburar los sábados significaba un día menos de paga para mucha gente. Para la época ya estaba sucediendo la Revolución Rusa, ya la Primera Guerra Mundial había empezado a resquebrajar todas esas ideas, pero todavía venían con el envión que había construido ese capitalismo rampante que estaba funcionando. Tómense un cafecito, un mate, nada que sea ilegal y enseguida nos vemos. Listo, arranquemos. Estoy leyendo algunas de las contestaciones que hicieron a la consigna. Y están bien, muchas están muy bien, muchas realmente podrían ser la pregunta que disparó el chamullo que hicimos recién. Lo que quiero aclarar es que entendamos que todo esto es la política, esto es la vida de la sociedad. Los escritores están hablando de la vida de la sociedad y están hablando de la vida de la sociedad de acuerdo a su lugar en esa vida de la sociedad. Y están expresando, como ya lo hemos dicho desde la primera clase, ideas que no son solamente de ellos, sino que responden a un colectivo. Cada una de esas ideas, cada una de esas descripciones de sociedad, cada una de esas intenciones políticas son ideas, pretensiones e intenciones de un grupo social que no necesariamente era el que estaba manejando el gobierno de ese momento. Por eso es que metemos tanto el contexto de publicación y hablamos tanto de historia a la hora de pensar algunos textos, sobre todo en estos textos que abarcan desde el siglo XIX hasta principios del XX, porque están muy lejanos en nuestra memoria habitual, en lo que en la góndola del supermercado, cuando entramos, no figura el siglo XIX y principios del XX. A lo sumo, si miramos bien, encontraremos algo del 50 para acá. Antes es muy difícil que tengamos algo. Lo que tenemos son ideas que resonaron, que algún profesor nos dijo, que nos hicieron estudiar, esa clase de cosas. Y para poder comprender a estos autores hay que, una palabra horrible, vivenciar el momento político histórico que ellos estaban viviendo para comprender dónde se inserta y hacia dónde van estas historias. Recuerden que el régimen de trabajo práctico
No permite más de 2 desaprobados finales. Digo, para que se pongan las barbas en remojo y se pongan las pilas. Lo mismo con las consignas para la clase. Para nosotros son fundamentales para poder desarrollarla, porque lo que explicábamos, esta interacción que es muy difícil de dar en medio de una transmisión, sí se da un poco mejor si ustedes, al leer los textos, presentan las dudas, responden una consigna, presentan un pensamiento propio. No más por ahora. Espero que haya quedado medianamente claro el asunto. Y van a hacerse para la clase que viene tenemos para leer Los Siete Locos y los 3 cuentos de Roberto Alt, Noche Terrible, Esther Primavera y el tercero... El jorobadito. El jorobadito. Acá es donde los recursantes tienen parte del camino allanado, solamente van a tener que releerlo, se supone. Los nuevos cursantes no se atrasen y vamos a seguir ahondando un poco más en Roberto Alt como escritor. Los 3 cuentos de Art se los mandamos esta misma noche. Sí. Y bueno, y tienen que hacer el trabajo práctico número 3, que es sobre Martín Fierro y principios del siglo XX, que dice, tomando como punto de partida los planteos de papeles de recién venido y 3 aguafuertes a elección de él o la estudiante, elaborar un texto ensayístico de opinión, lo que venimos haciendo, que ponga en relación estas obras con el Martín Fierro y el Payador. En relación, no quiere decir que tenga que estar de acuerdo con ninguno de los dos, ni con los dos. En relación. Puede estar de acuerdo con uno y en desacuerdo con otro. Pueden estar peleándose con todos. ¿Sí? La relación que no hay establecen. verdades absolutas. Los textos que nosotros les damos no son para beber como si fueran el maná del cielo. Son para discutir. Discutir. Sí, iba a decir eso, que la relación que establecen, la establecen ustedes, es absolutamente libre. Y esa va a ser, digamos, en función de eso va a ser la hipótesis o la idea central del texto, sobre lo que van a argumentar y sobre lo que van a concluir. O sea, no están bien sus ideas, ni tampoco mal. No es eso lo que vamos a evaluar. Vamos a evaluar cómo ustedes desarrollan una idea destinada a probar determinada cosa que es una idea de ustedes. No tenemos por qué coincidir nosotros. No se trata de eso, sino de que los argumentos sean sólidos a la hora de llevarnos hasta una determinada conclusión. Pero tengan en cuenta que fuera de esta cuestión de estructura que estamos marcando desde la primera clase y de la consigna en sí, que tiene, digamos, sus condiciones en cuanto a la extensión y al tema en sí, el trabajo es absolutamente creativo. Digamos, la hipótesis, la relación que ustedes van a establecer en estas obras puede ser, como decía Gustavo, o de similitudes, o de diferencias, o de acuerdos, o de desacuerdos. Eso es absolutamente libre. Lo que vamos a evaluar es que esté fundamentado y que tenga, que le vayan dando esta estructura y esta unidad al texto. Y recuerden, como les pusimos, la creatividad, la opinión personal fuerte y fundamentada se agradece profundamente. Bueno, y bueno, nos pueden hacer las preguntas que vayan queriendo, usen el grupo de Facebook, usen el mail, y aquí estamos intentando acompañarlos lo mejor posible en este cuatrimestre. Nos encontramos de nuevo en imagen el martes que viene a partir de las 6 de la tarde. Seguramente Sabrina arrancará con el tema de ensayos y eso de las 7 nosotros desde aquí. Durante la semana seguramente iremos jalonando alguna que otra publicación en el grupo de Facebook. Bueno, cuídense, no salgan mucho y usen barbijo. Si les quedó alguna duda, coméntenla en el grupo Materia Pil, porque de este ya salimos y las contestaremos por ahí. Hagan posteos y nosotros se los contestamos en todo caso. Alguna duda concreta sobre lo que acaba de pasar. Buena semana para todos. Pórtense bien y no salgan.